Bueno, pues el diario El País tiene su porqué. Dice Zelensky ya no va a seguir en el frente, más bien, ya no va a seguir teniendo la legitimidad que tenía porque durante todo este periodo ha sido presidente electo. Los europeos han dicho una y otra vez, me refiero a Ursula von der Leyen, me refiero al mismo Borrell, me refiero también a Charles Michel y a ridículos como Scholz, como Macron, como Pedro Sánchez, que dice también que Zelensky representa los valores europeos. ¿Qué tal? Pero ahora, sin la capacidad para mantener su legitimidad, ¿cómo le van a hacer? Miren ustedes el artículo que ha publicado el diario El País con respecto a los frentes que Ucrania defiende con tropas y armas al límite, es decir, prácticamente perdiendo. Dice, Rusia está aprovechando su ventaja en tropas, municiones y dominio aéreo en varias ciudades de las provincias de Donetsk, Zaporozhye, Kharkov, para expandir la línea del frente y lograr victorias estratégicas este verano. El diario El País, en la pluma de Cristian Segura y de Javier Cuesta, redactan desde Kharkov y desde Moscú la siguiente reflexión. El ejército ruso está presionando para lograr victorias estratégicas en Ucrania este verano. En el artículo titulado Los 5 frentes que Ucrania defiende con tropas y armas al límite, el diario El País redacta lo siguiente o publica lo siguiente. El principal objetivo, como indicó el pasado mes de abril Oleksandr Syrskyi, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es tomar Chasiv Yar en Donetsk, pero las fuerzas invasoras tienen otras cartas sobre la mesa. Además de Chasiv Yar, las tropas de Rusia han realizado avances durante la primavera en dirección a la localidad de Pokrovsk, se refiere a la primavera de 2024. También en Donetsk, en Robotine, en el frente de Zaporozhye y en las localidades de Volchansk y de Kupiansk, ambas en la región de Kharkov. El progreso ruso es lento pero seguro, tras una táctica de desgastar las defensas ucranianas. La superioridad en número de tropas y armamento, además del control del espacio aéreo, permite a Moscú ampliar la línea del frente en 70 kilómetros, unos 43.5 millas, de acuerdo a la información que dio Alexander Syrskyi, al tiempo que exige al límite los recursos ucranianos. El jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania dice lo siguiente: el enemigo está buscando que utilicemos más brigadas de reserva en Kharkov. Los servicios de inteligencia del ministro de Defensa de Ucrania advierten que Rusia también puede intentar abrir nuevos frentes en el norte, es decir, en la provincia de Sumy. Kirilo Budanov, el jefe del GUR, ha reiterado que en los últimos días Rusia pretende aprovechar una ventaja de oportunidad que durará hasta junio. Así, lanzará una gran ofensiva de verano durante las semanas que tardará el ejército de Ucrania en recibir nuevos suministros y nuevos hombres, porque los que quedan son bastante pocos. Armas estadounidenses que llegarán a granel. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha reconocido repetidamente que los aliados de la OTAN están proporcionando a Kiev suficientes armas para resistir, pero no para expulsar a las fuerzas rusas. El diario El País señala que visitó, es decir, que equipo de periodistas del País visitó en principios de mayo, a inicios de mayo del 24, la región de Sumy, fronteriza con Rusia, y que fue testigo de la carrera contrarreloj que tienen allá para construir nuevas fortificaciones defensivas. En Kosacha-Lopan, en la frontera de Kharkov con Rusia, la artillería invasora intensifica su fuego y crece el temor a una posible ofensiva terrestre. Estos territorios fueron invadidos por las tropas rusas al inicio de la invasión en febrero del 2022 y no fueron liberados hasta la contraofensiva en septiembre de ese mismo año. Este 2024
ha estado marcado por un creciente déficit de municiones de artillería y tropas disponibles en Kiev. Dependiendo del frente, dice el diario El País, Rusia tiene reservas de entre 6 y 10 veces más proyectiles que Ucrania. Otro cambio significativo respecto al 23 es el dominio aéreo ruso, tanto en número de drones como en la mayor libertad con la que su aviación ataca posiciones de Ucrania. El síntoma principal de esto fue la conquista rusa de Avdiivka en febrero del 2024. Desde este bastión cercano a la ciudad de Donetsk, las fuerzas rusas han avanzado 15 kilómetros en dirección de Pokrovsk, municipio que sirve de capital de la retaguardia en el sur de la provincia. Para Rusia es una prioridad terminar de conquistar la mitad de Donetsk, que no controla, para tener control de la región del Donbass. La captura de Chasiv Yar sería aún más decisiva, ya que amenazaría con cortar en dos las defensas ucranianas en Donetsk. A pesar de haber lanzado decenas de miles de soldados contra posiciones de Ucrania, Putin ha asegurado, sorprendiendo así a su propio ejército, que no tiene intención de ocupar la segunda ciudad más grande de Ucrania. En cuanto a Kharkov, cita textual de lo que dijo Putin, no existen tales planes. Según Putin, la idea es crear una llamada zona sanitaria para evitar ataques ucranianos a la vecina ciudad de Belgorod. Ambas están a 80 kilómetros de distancia una de la otra. Esta es la primera guerra de la historia en la que los planes no prevén el asalto a ciudades enemigas estratégicamente importantes, escribió en Telegram el exdiputado de la Duma, el coronel soviético Víctor Alknis. Cita textual de lo que dice: ¿cómo sin ocupar Kharkov se puede lograr los principales objetivos de la operación declarada por Putin del 24 de febrero del 22, la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania? Bueno, el mismo coronel soviético y exdiputado de la Duma estatal responde que las declaraciones de Putin insinúan graves problemas con la capacidad de las fuerzas rusas para atacar Kharkov y otras ciudades ucranianas. El diario El País redactan: fue testigo la semana pasada de recurrentes ataques aéreos de Rusia en la zona de Vovchansk, casi fronteriza con Rusia, así como del uso de municiones de racimo. El alcalde de esa localidad, el alcalde de Vovchansk, se confirma que ambas informaciones a este periódico confirma que en un punto de evacuación civil fue herido un civil por una bomba de racimo. El Estado Mayor ucraniano ha informado que en Lipsy, la otra localidad que Rusia busca tomar en esta zona en disputa de Kharkov, las bombas aéreas guiadas habían causado estragos. El progresivo déficit de sistemas antiaéreos es el mayor problema defensivo de Ucrania. Esto lo volvió a señalar Zelensky esta semana durante una reunión que tuvo con el guitarrista Antony Blinken, que se puso a echarse ahí una cancioncita, dicen ellos, en una Ucrania libre. Zelensky también señaló que tras el primer ataque ruso en Kharkov, la situación, a pesar de ser extremadamente difícil, se ha estabilizado y su avance se ha ralentizado. Así lo confirmó el diario El País durante sus visitas a Vovchansk y a Lipsy, donde incluso las posiciones rusas, dicen, han retrocedido. Hace unos días esto era un infierno, ahora tienen problemas. Por otro lado, dicen, el apoyo internacional a Ucrania sigue siendo firme, pero llega a granel y solo sirve para que Rusia sea detenida, pero no para poder echarles y mucho menos atacarles en su territorio. Por su parte, el curso de la guerra, dice el diario El País, ha reforzado la dependencia de Rusia de China, principal salvavidas económico del régimen de Putin. Así los europillos, cuando quieren hablar peyorativamente de alguien, de otro sistema político diferente, le dicen el régimen de. Por eso dicen el régimen de Maduro, el régimen de Norcorea, ahora dicen el régimen de Putin. Dirán el régimen de Zelensky después de que siga al frente sin elecciones. Qué nervios, ¿qué dirán los europillos? Bueno, dice, Rusia ha aumentado el nivel de dependencia de China y pues prácticamente China es su salvavidas.
A nivel interno, Putin ha fortalecido su poder con la persecución, dice, de la oposición, tanto liberal como ultranacionalista. Un ejemplo de ello es que casi nadie se ha atrevido a criticar al presidente tras su última purga en el Ministerio de Defensa, durante la cual destituyó a Sergei Shoigu y 2 importantes altos funcionarios fueron arrestados por corrupción. La elección de un economista como nuevo jefe del ministerio es una indicación de que Putin pretende prolongar la guerra. En cuanto a la movilización de civiles en Ucrania, Zelensky tampoco tiene un amplio margen a nivel interno. Las encuestas indican que su popularidad, esto lo dice el diario El País, ojo, no lo está diciendo ningún medio ruso ni mucho menos, lo dice El País, que es bastante propagandista. Dice, las encuestas indican que la popularidad de Zelensky está disminuyendo y que una gran mayoría de los ucranianos están en contra de ser llamados a alistarse en el ejército. El 18 de mayo de 2024 entró en vigor la nueva ley de movilización que tiene como objetivo proporcionar alrededor de 400,000 nuevos reclutas para las fuerzas de Ucrania. Una medida impopular en la sociedad, pero imprescindible para renovar regimientos diezmados tras más de 2 años de guerra. Los nuevos contingentes podrían empezar a luchar a partir de la segunda mitad del verano. La pregunta es si tal movilización será posible en el futuro sin provocar una crisis política en el país. Así pues, a pesar de las medidas adoptadas por Ucrania para reforzarse, el nuevo ministro de Defensa, Andrei Belousov, en Rusia, descartó que el Kremlin también lleve a cabo un reclutamiento forzoso, aunque no se muestra todavía convincente. Fuera de la burbuja de Moscú, en las granjas de soldados en que se han convertido las provincias pobres de Rusia, los cementerios están llenos de tumbas de militares asesinados en Ucrania, dice el diario El País. El Ministerio de Defensa ha conseguido por ahora hacer frente a las pérdidas gracias a su movilización de 2022 y a la afluencia masiva de voluntarios gracias a un salario muy atractivo para el ciudadano medio, que son unos $2,200 al mes por alistarse y una compensación a la familia para regresar si son heridos o muertos. Y yo preguntaría entonces al diario El País, y las sanciones a las que tanta fiesta le hicieron, que decían que iban a hundir a Rusia, pues parece que no surten efecto y se están pues desesperando todavía más.